Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Continuamos entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Estamos en el curso de estadística descriptiva. La siguiente información corresponde a las edades de los pacientes que sufren de leucemia en el hospital Almenara. Nos piden A, calcular las medidas de tendencia central e interpretar, y B, calcular el decil 6 e interpretar. Bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Bien, ahí está, estamos observando que se trata pues no de una distribución de datos discretos agrupados, ¿sí? ¿Cierto? Datos discretos agrupados. Bien, lo que vamos a hacer es copiar esta tablita vamos a volverla a copiar por aquí. Listo, ahí la tenemos. Lo que vamos a hacer primero es hallar la media. Bien, entonces, para lo cual pues lo que vamos a hacer es prolongar este cuadrito, ¿sí? Vamos a prolongar este cuadrito hasta aquí. Bien, ahí lo tenemos. Y para hallar la media nosotros, como se trataría de una distribución, habíamos dicho, de datos discretos que están agrupados, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta columna, en esta columna vamos a multiplicar, fíjense, x sub i por f sub i. ¿Quién es x sub i? Esta columna es la de x sub i, ¿cierto? Bien, entonces vamos a multiplicar. Para eso vamos a aquí vamos a ayudarnos de nuestra calculadora. Ahí está. Listo, entonces multiplicaríamos así, mire. 15 por 1, eso es 15, obviamente, ¿sí? Ponemos 15. 16 por 4, eso nos va a dar 64. 17 por 3, eso nos va a dar 51. 18 por 10 es 180. Y luego 19 por 4, ¿cierto? 19 por 4, vamos a multiplicarlo aquí en nuestra calculadora. 19 por 4, igual 76. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Listo? A continuación, lo que vamos a hacer es sumar. Sumar toda esta columna de x sub i por f sub i. Sumemos entonces. Tendríamos 15 más 64 más 51 más 180 más 76 igual 386. Listo, ahí tenemos la suma. Nosotros también podríamos hacerlo en Excel, ¿cierto? Más rápido todavía, ¿no? Pero a veces nos piden hacerlo manual, ¿no? En forma manual. Muy bien, ya estamos en condiciones de hallar la media, entonces x raya, ¿sí? La media será entonces 386, ¿cierto? Que es la sumatoria de x sub i por f sub i entre el número total de datos. Entonces, para saber el número total de datos tenemos que sumar todo esto, ¿cierto? Muy bien, si hacemos la suma, 1 más 4 más 3 más 10 más 4, a ver, eso nos da 22, ¿cierto? 22. Entonces 386 entre 22. Y vamos a dividir eso. Tendríamos 386 entre 22. Expresemos eso con dos decimales nada más, 17.55. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio la edad de los pacientes que sufren de leucemia en el hospital Almenara es de 17.55 años, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hallar ahora la media, la mediana, ¿sí? Hallamos la mediana. Para hallar la mediana, lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición de la mediana. La posición de la mediana. ¿Cómo hallamos la posición de la mediana? ¿Cierto? Lo primero que tenemos que hacer es el número de datos, que en este caso es 22, dividirlo entre 2. Claro, esto nos da 11, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces la posición de la mediana estaría, fíjense, a continuación vamos a hacer los f mayúscula sub i, ¿cierto?
F mayúscula sub I, que es la frecuencia acumulada absoluta, ¿cierto? O frecuencia absoluta acumulada. Sería 1 más 4, eso nos da 5, más 3, eso nos da 8, más 10, eso nos da 18, y más 4, 22. ¿Cierto? Entonces la posición de la mediana que nos ha salido 11, ¿cierto? Siempre se ubica en F mayúscula sub I, ¿sí? Que es la frecuencia absoluta acumulada. Bien, entonces 11, fíjense, sigue después de 8, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos 8 y luego pasa a 18. Entonces la posición de la mediana será esta de aquí, ¿cierto? Esa clase. Bien, entonces la mediana ya podemos decir que es 18 años. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa? ¿Por qué F sub I? ¿Por qué hemos escogido F sub I, que es el acumulado? Fíjense, hasta la posición 8, ¿sí? Hasta la posición 8, la edad es de 17. ¿Ver? En la posición 8 tenemos la edad 17 años. En la posición 9 recién empieza la edad de 18 años, ¿cierto? Que se extiende hasta la posición 18, ¿cierto? Hasta la posición 18 también va a ser 18 años. Nosotros queremos la posición 11, ¿cierto? La posición mediana es la posición 11. Quiere decir que en la posición 10, en la posición 11, en la posición 12, etcétera, hasta la posición 18, siempre va a estar 18, ¿verdad? 18 años como, ¿cierto? Como edad. Bien, es por eso que la mediana sale 18. Muy bien. Ahora, ¿qué significa? Significa que el 50% de los pacientes que sufren de leucemia en el Hospital Almenara es menor a 18 años. Eso es lo que significa. Muy bien, vamos a ver la moda ahora. La moda. La moda es la frecuencia que más se repite, pues, ¿no? O sea, fíjense que 18 se repite 10 veces, ¿cierto? Entonces la moda también será 18 años, pues, ¿no? La moda también será 18 años. Y por último nos piden, pues, el decil 6, ¿verdad? El decil 6. Pero para eso tenemos que hallar primero la posición decil 6. La posición. Para hallar la posición, entonces sabemos que si hablamos de deciles, entonces los deciles son 10, ¿verdad? Y dividen entonces a la distribución en 10 partes, ¿cierto? Iguales. Entonces, si estamos hablando de decil 6, sería 6 partes de 10. Y eso multiplicado por el número de datos, que es 22. ¿Cierto? Esto es 6 sobre 10, es 0.6 por 22. Vamos a hacer esa operación. 6.6 por 22. Vamos a borrar esto. Y vamos a jalar aquí. Ya, entonces sería 0.6 por 22. 0.6 por 22. Eso nos da 13.2, ¿verdad? 13.2. ¿Listo? Esa es la posición decil 6. Entonces, igualito, nos fijamos en F mayúscula sub I, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Hasta aquí llega 8, ¿cierto? Hasta aquí llega 8, pero nosotros estamos 13.2. Entonces, 13.2 nos pasamos al superior, ¿verdad? Al inmediato superior, entonces la posición decil 6 también estará aquí, ¿cierto? La posición decil 6 también estará aquí. Entonces podemos decir que el decil 6 es igual a 18. Claro, porque fíjense, hasta la posición 8, ¿cierto? Tenemos al 17, ¿verdad? Hasta la posición 8 al 17. Quiere decir que a partir de la posición 9 ya estará el número 18 que en edad, ¿verdad? Y así hasta la posición 18, ¿cierto? Seguirá siendo aquí también 18. Pero nosotros queremos la posición 13.2. La posición 13 está, digamos, aquí. También será 18. Y la posición 14, que digamos está por aquí, también será 18. ¿Cierto? Entonces, el decil 6, o perdón, sí, pues el decil 6 sería igual. A ver, posición 13 está 18 más, nos sobra 0.2 por la diferencia entre los números que están en la posición 14 y la posición 13, o sea, 18 menos 18. 18 menos 18 es 0, multiplicado por 0.2, esto es 0,
y simplemente nos sigue quedando 18, ¿verdad? Por eso que el decil 6 es igual a 18. Ahora, ¿qué significa? Significa que el 60% de los pacientes que sufren de leucemia en el Hospital Almenara tienen menos a 18 años. ¿Sí? Eso es el significado. Bien, ahí tenemos la solución de este ejercicio. Nos vemos en el próximo.